Buenos días. Estamos a jueves, en el día más importante de la semana, tras el festivo en la sesión americana del día de ayer. En este vídeo aclararé diversas dudas que me habéis estado trasladando a través de Telegram. Bitcoin ha hecho suelo, va a caer más, va a irse a la base del rango macro de 4 horas en los 60.59.000. Este es el nuevo suelo en los 64.000. Ethereum caerá a los 3.100 o ya es el suelo. Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy, así que quédate hasta el final para no perderte nada. Yo soy OneFish, esto es Trading Radio, así que vamos a la faena. En el índice de miedo y codicia de mercado tradicional estamos con 42 puntos en zona de miedo. En el mismo índice cripto, con 60 puntos en zona de codicia. En el calendario económico en el día de hoy ha sorprendido el Banco Central de Suiza con una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés que no se esperaba. La previsión era que se mantuviesen. Una jugada estratégica que va en la línea del Banco Central de Canadá y el europeo. Lo importante en el día de hoy va a ser a las 13 UTC más 2 la decisión de tipos de interés por parte de Reino Unido. Se espera que mantengan los tipos de interés, pero podrían sorprender como el Banco Central suizo y bajar 25 puntos básicos también. A lo cual veríamos una libra esterlina que se desinflaría, caería, y esta divisa frente al dólar y el euro daría muy buena entrada en short trabajando Forex. Si los tipos de interés se mantienen, todo queda igual. En la sesión americana, los datos más importantes van a ser las nuevas peticiones de subsidio a las 14:30 UTC más 2, que vendrán también mezclados con otro tipo de datos, de permisos de construcción, inicios de viviendas, etc., que junto con el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia provocarán un buen periodo de volatilidad. Si las peticiones son más altas de lo previsto y que lo anterior, y el índice manufacturero es inferior al previsto y al anterior, veremos cómo el dólar retrocede en caída y las criptos tienen un impulso al alza. Posteriormente a las 17 UTC más 2 tendremos los inventarios de petróleo de crudo de la AIE que afectan al valor del dólar. A las 19 UTC más 2, subasta de bono americano a 5 años. Si sale un valor superior a este anterior, veríamos salir de la renta variable capital hacia la renta fija. Y si el dato sale inferior, el movimiento de capital será al revés. En los ETFs de Bitcoin de Estados Unidos, tras esos 18 o 19 días de compras consecutivas, en los últimos 7 días hemos tenido grandes ventas, a excepción del pasado 12 del presente mes, que cerró con un balance positivo de 1.500 Bitcoins. A partir de ahí, todos los días se está cerrando con balance negativo. En el día de ayer, 2.290 Bitcoins más vendidos. Así vemos que BlackRock sigue manteniendo el primer puesto en los ETFs de Bitcoin con un supply total de 305.000 Bitcoins en cartera. Grayscale baja a los 280.000 y Fidelity se mantiene en tercer puesto con 170.000. El balance en el día de ayer se saldó con un negativo de 152,40 millones de dólares de salidas. Las altcoins están recuperando parte de las caídas provocadas por los retrocesos de Bitcoin, destacando FED con un 31,6% y AGIX con un 29,2%, lo cual acaba rompiendo los máximos anteriores tras las caídas de la última semana y estableciéndose por encima de los 1,48 dólares para FED. Un retroceso a apoyar sobre los 1,50 sería necesario y saludable para seguir al alza, siempre y cuando Bitcoin se recupere y siga subiendo. Si Bitcoin pierde los 64.000, las alts van a sufrir mucho más. En el caso de AGIX, tras superar la zona de los 0,620-0,630, sería lógico y necesario una bajada, por lo menos hacer el test del nivel de soporte de los 0,650, para continuar al alza siempre y cuando Bitcoin no retroceda. En el gráfico del Total 3 vemos que tras perder la zona de los 600.000 millones de dólares, se está recuperando actualmente en los 608.000, casi 609.000 millones de dólares de capitalización, excluyendo Bitcoin e Ethereum. Alerta llegando a la zona de los 615.000, 625.000, ya que si no vemos continuidad y apoyar sobre esa zona de soporte, ahora mismo resistencia, las caídas podrían ser mucho más pronunciadas y salir mucho más capital de las altcoins. La dominancia del USDT se ha relajado tras llegar al punto del 5%, actualmente en el 4,81%.
si acabase rompiendo la zona inferior del 1,70%, veríamos movimientos más dilatados a la parte superior del rango macro en 4 horas. Esto en Bitcoin serían los 71 mil dólares. En Ethereum sería por encima de los 3.700 y en Solana sería por encima de los 170-180. Por un momento observemos el flujo de capital de USDT, su market cap en dólares. Podemos ver que últimamente se está relajando la entrada de capital, aun siendo paulatina ascendente y manteniéndose por encima de los 112.000 millones de dólares. Ya no vemos esas grandes entradas de capital anteriores que eran habituales estando por debajo de los 112.000, lo cual muestra signos inequívocos y claros de agotamiento. Aún así, de momento sigue entrando capital, aunque hayamos visto retrocesos interesantes en el mercado cripto, lo cual significa que los institucionales están acumulando. En el gráfico de liquidaciones realizadas, vemos que en las últimas 24 horas han cambiado las tornas. Tras los ciclos de liquidaciones de longs de los pasados días, se están liquidando shorts. En las últimas 4 horas sigue la tendencia a liquidar shorts y en la última hora estamos viendo retrocesos liquidando longs acumulados, con Ethereum y Pepe a la cabeza. Así en el día de hoy tenemos un balance de liquidaciones en short por valor de 22 millones de dólares y de longs de 8,75 millones de dólares. Así que tocan retrocesos, aunque sean al corto plazo, para empezar a equilibrar. Y además de seguir subiendo, Ethereum a la zona de los 3.700, ahora en los gráficos veremos por qué, y Bitcoin a los 67.000, también lo veremos en los gráficos. Antes habrá que limpiar longs porque la mayoría no puede ganar. En el mapa de liquidaciones al corto plazo de Ethereum, vemos que por la parte superior tenemos un clúster de gran interés en los 3.620, lo cual lo establece como un objetivo para el día de hoy importante. Por otros aspectos técnicos que veremos en el gráfico, lo ideal es esperar el retroceso a que limpie los longs para meterse en largo a buscar objetivos de la parte alta, ya que si observamos al medio plazo, por la parte superior tenemos grandísimas liquidaciones a partir de los 3.895 por miles de millones de dólares, por lo menos hasta la zona de los 4.050 aproximadamente. ¿Esto quiere decir que en el día de hoy para mañana va a subir Ethereum a los 4.050? No. Con esto quiero decir para a partir de la semana que viene empezar a escalar al alza. Y dicho esto, pasamos al gráfico de Ethereum en escala macro de 4 horas. Todavía tenemos ese bloque defensivo por la parte inferior en forma de ineficiencias con presión alcista, en escala temporal de una semana, un día y 4 horas. Así pues, dicho esto, su base confirmada está en la zona de los 2.870-2.900. El punto intermedio lo tenemos en los 3.270-3.300. Y la parte superior está en los 3.850, ya que todo movimiento a partir de ahí al alza rápidamente vuelve a reingresar en la parte inferior. Pasando al gráfico de 15 minutos en escala micro, vemos diferentes ineficiencias en escala temporal de una hora por la parte inferior. Tras romper los 3.500, Ethereum ha confirmado todo ese punto de soporte resistencia que marca la mitad de este rango, haciendo un doble test y hacia arriba. Ahora mismo está en una zona de venta institucional en escala temporal de 4 horas, coincidiendo también con la siguiente zona de resistencia soporte de los 3.610, 3.650. Así que, si Ethereum no consigue superar esta zona, entre los 610 y los 650 le buscaría un short, corto, rápido, agresivo y especulativo. ¿Eso quiere decir que sin gestión de riesgo? No. Quiere decir que con un stop loss ajustadito en la zona de los 3.660, por encima de la parte superior de los máximos anteriores, una entrada aproximada en los 3.620, 3.650, dependiendo de la fuerza con la que ataque la parte alta, y un TP a la parte inferior de los 3.550, a mitigar la liquidez estructural y limpiar esas ineficiencias. Aparte de ello, en el camino, liquidar longs sobreapalancados que van a movimientos más dilatados. Y para el long,
Buscaría la entrada por esa zona aproximadamente de los 3.550, si respeta estructura y confirma de que sigue al alza, para lo cual serían adecuados los niveles de los 3.530 hasta los 3.570, dependiendo de la volatilidad con la que caiga y cuando muestre su confirmación. Pero entre esos valores es adecuado. Con una palanca controlada, no irá por 100, lógicamente, le pondría un stop loss, asegurando donde tenemos esa ineficiencia en escala temporal de 4 horas con presión alcista y los mínimos anteriores, y le buscaré un TP a la zona de los 3.700 o lo más cerca posible. Entre los 3.720 y los 3.670 es adecuado, dependiendo de cuando muestre debilidad. ¿Por qué en ese punto? A buscar la liquidez estructural anteriormente abandonada desde hace un par de semanas, porque también ha habido grandes acumulaciones institucionales en todo este rango inferior, y además por otro argumento que después os comentaré al final del vídeo, el vencimiento de opciones para mañana. Dicho esto, aquí queda. Este long da un ratio de riesgo-beneficio de un 3,55 y este short de un 2,17 aproximadamente. Ya sabéis, dependiendo de la volatilidad y de dónde confirme la entrada, etcétera. En el mapa de liquidaciones de Bitcoin al corto plazo, tenemos por la parte inferior clúster de liquidaciones que comienzan en los 65.239, con puntos de interés en los 64.900 y en los 64.600, 500 aproximadamente. Por la parte superior el punto de interés está en los 66.200. Y si lo rompe, el objetivo será los 66.450, 66.600 aproximadamente. La dominancia de Bitcoin en las últimas horas se está relajando. De caer por debajo del punto del 55%, veríamos a las ALS subir con alegría y a Bitcoin quedarse lateral entre los 67.000 y los 66.000, creando estructura de consolidación. En el gráfico de Bitcoin a escala macro de 4 horas, vemos que dentro de todo el rango macro de 4 horas, desde primeros de junio que estamos en tendencia bajista, dejando mínimos y máximos decrecientes. Por la parte inferior todavía queda parte de ese bloque defensivo en escala temporal de un día y 4 horas con ineficiencias con presión alcista. Así cayendo a la zona de los 64.000, podemos ver que está estableciendo una nueva base de la parte alta de todo este rango macro, por lo menos en lo que se refiere a esta parte de la estructura. Como ya recordaréis, el punto medio de todo este rango está entre los 65 y los 66.000. Para atacar a la zona alta, abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace directo para crear tu cuenta en Binx. Con enviarme la ID de tu cuenta por Telegram a este usuario, me ocuparé de todo lo relativo al soporte de tu cuenta. Binx te reembolsará el 20% de tus comisiones todos los días. No necesitas KIC y además ganarás hasta 5.530 USDTs por el registro, los depósitos y hacer lo que haces cada día, operar. Que está entre los 70 y los 71.000, Bitcoin debe mantenerse por encima de los 67.000 y no perder los 66.000. Y la parte baja de dicho rango está en los 60.000, 59.000. Como ya os comenté en los últimos vídeos, los mineros no iban a permitir que Bitcoin cotice por debajo de los 64.500, 64.000 durante mucho tiempo, ya que más o menos es el coste promedio de producción por cada unidad de Bitcoin, con lo cual entrarían en pérdidas todos los Bitcoins que estén minando actualmente. Y así podemos ver que ya en estos momentos está cotizando en los 65.623, tras un pequeño retroceso atacando los 66.000. Dicho esto, por la parte superior nos queda esa ineficiencia, con gran parte de ella ya mitigada en escala temporal de 4 horas y presión bajista. Pasando a escala micro de 15 minutos, vemos que tenemos ese pequeño bloque por la parte superior que comienza en los 65.944,3 y termina en los 66.338. Dos ineficiencias en escala temporal de 4 y 1 hora. Por lo que espero para el día de hoy, incluyendo la sesión asiática, un retroceso a la zona de los 65.200, 64.700 aproximadamente, a limpiar longs y mitigar ineficiencias para atacar los 67.000.
o por lo menos las zonas más cercanas a ese nivel. Así que buscaría la entrada aproximadamente entre los 64.900 y los 65.200, con un stop loss algo ajustado en la zona de los 64.500 y un TP a la parte superior de los 66.600, 67.300, dependiendo de la fuerza y la volatilidad con la que subiese Bitcoin. Para el short más al corto plazo, esperaría que venga la zona de las ineficiencias de la parte superior, aproximadamente en los 66.000, 66.300, poniendo en un stop loss por la parte superior de las dos ineficiencias, lo que sería la zona aproximada de los 66.400 más o menos, y lo buscaría la bajada a la zona de los 65.500, 65.000. Este short da un ratio de riesgo-beneficio de 2 y ese long un ratio de riesgo-beneficio de 3,6. Y dicho todo esto, pasamos al vencimiento semanal de opciones para el día de mañana, que será a las 10 UTC más 2. Con un total de posicionamiento en Bitcoin por valor de 1.281 millones, casi 1.283, tenemos grandes posiciones a los 78.000, 74.000, 71.000 y 70.000. Pero lo más importante de todo esto es que el Max Pain está en los 67.000, que es donde el creador de este mercado tiene el máximo beneficio frente a todas estas posiciones. Con lo cual, todo confluye, tanto en el análisis de flujo de capital, como en el análisis técnico institucional en los gráficos, como el vencimiento de opciones para el día de mañana. Y en Ethereum, el Max Pain está en los 3.500, por lo que esperaré que Ethereum confirme los 3.500 ya rotos anteriormente en escala macro de 4 horas, para con la liquidez liberada a lo largo del día de mañana, construir posiciones con un take profit más alejado a la zona de los 3.700. Podemos ver que hay un total de posicionamiento por valor de 712 millones de dólares. Y esto es todo por hoy, lo dejamos aquí. Os recuerdo que hoy a las 19 UTC más 2 tenemos directo. Las últimas 2 semanas no he hecho muchos vídeos, ya que he tenido muchas reuniones de trabajo. Estoy trabajando para arrancar diversos proyectos también para Trading Radio y muy concentrado en el nuevo copy trading cripto. El pasado martes no pude hacer el directo, pero hoy sí nos vemos a las 19 UTC más 2, analizando, operando en vivo y charlando con vosotros. Sin más me despido, os deseo buena caza, nos vemos en los mercados.